pasar este ratito conmigo. Quiero hacer una reflexión hoy sobre el tema de la lectura en voz alta, es decir, de leerle a los niños en voz alta, porque es un tema que últimamente se ha puesto como de moda, al menos entre cierto sector de familias, y es casi como un ítem en un checklist, es decir, es como una de muchas cosas que hay que cumplir para como encajar en cierto perfil en el que queremos encajar, y veo mucha gente que lo está como forzando un poco. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que la lectura en voz alta sí es buena, es una herramienta muy potente, no solamente de aprendizaje, que sí, o sea, se aprende mucho con la lectura en voz alta, pero también es una herramienta que favorece la conexión entre, pues en este caso, los padres y los hijos, si estamos hablando de padres que le leen a sus hijos, ¿no? Entonces, pienso que la lectura en voz alta, como cualquier otra herramienta educativa, no es buena ni mala en sí misma, es lo que hagas con ella o lo que hagas por ella, y creo que es muy importante que hagamos las cosas por los motivos adecuados. Igual que cuando hablamos de premios y castigos que damos a los niños, decimos siempre, o cuando hablamos de la paga, ¿no? Y de dar paga a los niños a cambio de tareas que en la casa deberían hacer igualmente o deberían hacer por otros motivos, siempre insisto en este tema de los motivos. No quieres que tu hijo haga la cama a cambio de 1 euro, quieres que lo haga porque, y ahí le pones tú tus motivos, ¿no? Porque es importante hacer la cama por las mañanas y tener la habitación ordenada. Pues con la lectura en voz alta, como con todo, pasa lo mismo. Entonces aquí van mis opiniones impopulares y cómo creo que debería o no hacerse. En primer lugar, creo que no hay que forzarlo. Veo, como digo, mucha gente que se sube al carro de yo quiero hacer esto porque veo en Instagram o veo en YouTube a otras familias que lo hacen y es muy guay, o he leído sobre el tema y realmente pienso que es una muy buena actividad para hacer en familia, que lo es, insisto, lo es, pero hay niños a los que no les gusta y no pasa nada. O a lo mejor tienes un niño que ya tiene 10 años y nunca habéis hecho lectura en voz alta y de pronto empezar a hacerlo es esto, es forzado, es como que no nos sale porque el niño nunca ha visto esto, no sabe muy bien lo que vamos a hacer. Entonces puedes hacerlo con menos frecuencia si ves que a tus hijos no les gusta. Puedes hacerlo a ratitos más cortos, no tienes que estar 1 hora entera leyendo. Nosotros muchas veces en el desayuno leemos un capítulo del libro que estemos leyendo. Menos el otro día que estábamos leyendo uno de Fray Perico, los capítulos eran tan cortos que leíamos 3 o 4, pero por lo general no tienes que estar allí media hora ni 1 hora entera leyendo. Entonces hazlo a ratitos cortitos para que sean agradables, que el niño no se canse, que tú tampoco te canses y que luego no pasen 10 días hasta que volvéis a leer, porque si no nunca vais a entrar en el hábito. Y también a veces con los niños estos que me dicen es que a mi hijo no le gusta, pues es que a lo mejor no son las lecturas adecuadas para el niño o no es el momento adecuado para el niño. Si es un momento en el que ya está cansado o tiene hambre o es por lo que sea es un momento del día que está acostumbrado a hacer otras cosas, pues prueba a cambiar el momento. Tampoco hay que pretender que estén todo el rato sentados en silencio y prestando 100% de atención a lo que estamos leyendo. Muchas veces los niños prestan más y mejor atención cuando están haciendo otra cosa. ¿A quién no le pasa? Yo no soy niña y también me pasa. Cuando yo voy a una conferencia o algo así, muchas veces tomo notas no porque quiera tomar notas, sino porque así me concentro mejor. Y a veces en vez de tomar notas estoy apuntando otras cosas o haciendo garabatos y así me concentro mejor. Y a muchos niños les pasa lo mismo, entonces está bien que estén dibujando, que estén construyendo legos, que estén haciendo algo que no les requiera demasiada atención, tanto como para descentrarles de la lectura. Como digo, a mi hijo le leo prácticamente todos los días mientras él desayuna. Es una manera de que él no esté simplemente quieto escuchando. Y muchas veces parece que no están escuchando, pero sí están escuchando. Aquí mi opinión quizá impopular es que hay que permitir las interrupciones, es que la lectura en voz alta, como casi todo en la crianza y en la educación, no es como se ve cuando solo ves una foto de Instagram o cuando ves un documental sobre cierto tema que te enseñan siempre obviamente la parte bonita, lo que sale bien. No, todo esto es como más desordenado, es más vivo realmente, es más vivo. Entonces hay que permitir que el niño interrumpa, sí encontrando un sano equilibrio entre las interrupciones y
permitir que la lectura tenga una continuidad. Claro, si tienes 5 hijos y cada uno de los 5 tiene que estar interrumpiendo a cada media frase, entonces no vais a poder avanzar en la lectura y no vais a entender nada. Y hay otro tema con las interrupciones, y es que yo sí considero, sé que hay gente que aboga por, no, el niño que se exprese libremente, que diga lo que quiera decir. Yo pienso que no, pienso que también el niño tiene que aprender que ahora estamos haciendo actividad que a lo mejor solo dura 5 minutos o 10 minutos, que es una actividad que procuramos que sea alegre para todos, interesante para todos, y tienes que aprender a estar estos 5 o 10 minutitos haciendo otra cosa a la vez, interrumpiendo para comentar la lectura, pero no a cada frase. Es decir, el niño tiene que aprender también a desarrollar el criterio para saber cuándo y con qué temas interrumpir. En mi casa, por ejemplo, no permito interrupciones para hablar de otro tema, porque eso me está diciendo, si hay una interrupción de esas, me está diciendo que realmente el niño está pensando en otra cosa, su atención está en otro sitio y ahí es algo que tenemos que trabajar. Otra opinión impopular que tengo sobre este tema es que no soy partidaria de que los niños sean quienes siempre elijan las lecturas. Pienso que ellos no tienen conocimiento suficiente para elegir buenas lecturas. Eso no significa que siempre tengas que elegir tú exclusivamente, ni que siempre tengas como que descartar las lecturas que ellos proponen. Pero desde luego nosotros como adultos se supone que tenemos más información, más formación y mejor criterio para decidir qué leer. Lo que yo sí suelo hacer es que yo hago una selección previa y al niño le doy a elegir a lo mejor entre 2 títulos, porque si le voy a elegir entre muchos y es como, mira, de toda esta estantería que tienes aquí, elijo lo que quieras. Es demasiado, o sea, ya hay 30 libros, incluso 6, 7 libros, es demasiado, pero si lo doy a elegir entre 2, es muy probable que tenga muy claro cuál quiere y cuál no quiere. Y además, si leemos un par de capítulos y vemos que nos aburre soberanamente, que la historia es mala, que es un lenguaje o demasiado bajo o demasiado alto para el niño, no tenemos ningún problema en dejar ese libro y pasar a otro. Soy muy partidaria de no terminar las cosas que no merecen la pena. Otra cosa, muchas familias piden narración, lo cual es muy bueno, es muy Charlotte Mason, está genial que el niño luego sepa contarte lo que tú le has leído, pero considero que hay que hacerlo de una manera semi-informal, no forzando y no interrumpiendo al niño cada vez para corregirle todo, no, hay que dejar que él lo cuente, que se exprese, y a veces es mucho más fácil, aquí te dejo un truquito, si tienes un niño que tiene resistencia a esto de la narración, no le pidas que te narre a ti lo que tú le acabas de leer, porque para el niño, piénsalo bien, ponte al lugar del niño, es bastante absurdo. Tú me acabas de leer un texto, ¿para qué quieres que te lo cuente? Me lo acabas de leer, es que no te has enterado. Pero ¿qué tal si cuando llega el padre o la abuela o un amigo dices, oye, cuéntale lo que hemos leído hoy? Y del mismo modo, igual que con la narración, creo que tampoco es bueno examinar a los niños sobre los libros o obligarles a tener como un cuaderno donde hablo de los libros, que puede estar bien, si el niño lo quiere hacer es perfecto, pero hacerlo como obligación va a hacer que al final el niño muchas veces genere rechazo. En Instagram me habéis preguntado que qué pasa si tus hijos ya son adolescentes. Yo digo que no pasa nada, que la lectura en voz alta no tiene edad. Si leéis libros clásicos del siglo XVIII, XIX o veis algunas películas antiguas, veréis que muchas veces se lee entre adultos, cuando no había tele, no había otras formas de entretenimiento y era muy común que la mujer le leyera al marido o los hijos adultos a los abuelos o algo así y leerse unos a otros. Esto no tiene edad. Yo de hecho mis hijos se llevan 10 años, entonces uno es pequeño, el otro ya es adulto y cuando el mayor era adolescente pues yo les leía a los dos a la vez. Uno era muy pequeño, el otro era adolescente. Obviamente no necesitaban el mismo tipo de lectura, pero sí busqué, cuando te vas a los clásicos prácticamente siempre es un acierto, es un valor seguro. Y entonces lo que hacía simplemente era eso, sabía que en algunas cosas a lo mejor el mayor se aburriría un poco o el pequeño no entendería bien, pero era más importante el momento compartido, el momento de conexión. Y es más, si tienes adolescentes te pueden leer ellos a ti, a lo mejor mientras tú haces alguna cosa por la casa o simplemente mientras descansas en el sofá. Es maravilloso. Y mi punto más impopular de todos es que estoy convencida de que con una buena selección de buenos libros y con lectura en voz alta diaria, con constancia,
es más que suficiente para que los niños tengan una buena y completa educación y prácticamente no haría falta nada más. En el próximo vídeo os voy a contar, entre otras cosas, cómo elegimos las lecturas para hacer en voz alta en casa y mientras tanto, si tienes ganas de más opiniones impopulares sobre educación, aquí te dejo este otro vídeo donde hablo sobre el unschooling.